un equilibrio entre sus consecuencias. Por eso a la teoría utilitarista se le llama también consecuencialista, ¿no? O una ética que tiene que ver con las consecuencias del acto, que es lo que se está midiendo. Entonces, para quien tiene un enfoque utilitarista, el acto va a ser correcto aquel que, viéndolo de una manera impersonal, dé importancia a los intereses de todas las partes afectadas y siempre buscando cuál es el mejor resultado posible para las partes afectadas y pensando en función como de una mayoría o de una utilidad mucho mayor, ¿no? Y el principio ético básico al que acude la teoría utilitarista, pues se llama así justamente, principio de utilidad. Y ese principio lo que dice es que debemos de proceder siempre de la forma en que se obtenga el mayor beneficio posible para el mayor número de personas, ¿no? O algunos lo mencionan como la mayor felicidad posible. ¿Y quiénes son algunos de los exponentes clásicos de esta teoría? Bueno, pues digamos, el primero que escribió acerca de esto, aunque algunos lo relacionan con algunos filósofos griegos hedonistas, pero bueno, tal cual como utilitarismo, es Jeremy Bentham el que propone este enfoque o esta manera de relacionar los actos con la moral, ¿no? Si tuvieran oportunidad de revisar el libro que les pasé de Michael Sandel, bueno, decía que él, aún muerto, quería seguir siendo útil para los demás, ¿no? Entonces, por eso pidió que su cadáver fuera embalsamado y cuando se reúne un grupo, una asociación que lleva su nombre, pues él quería estar presente en las sesiones. Entonces, bueno, dicen que aún llevan su momia o su cuerpo momificado a las sesiones. El que le sigue, que dicen que se volvió John Stuart Mill, otro de los grandes representantes del utilitarismo, digamos, clásico, de cierta manera su padre fue alumno de Jeremy Bentham y John Stuart Mill pues siguió un poco ese enfoque. Para muchos le dio un toque como mucho más humano a la parte del utilitarismo y pues sigue siendo un referente clásico cuando se habla de este tipo de enfoque teórico. Ahora, en la actualidad, quien aún vive es este filósofo australiano que quizá a algunos les resulte conocido porque es el que escribió en los 70s un libro que, bueno, es muy, muy citado, que es Ética Animal, ¿no? Y una de las cosas que argumenta es que quienes son capaces de sentir o de sufrir, en el caso de los animales, merecen también nuestra consideración moral. Entonces, esta parte del enfoque o de lo que propone Peter Singer, pues ha favorecido o ha contribuido a este cambio que está ocurriendo con respecto a cómo nos relacionamos con los animales, ¿no? El respeto que nos merecen los otros seres vivos que habitan el planeta, ¿no? Puede ser muy controversial lo que dice Peter Singer, puede tener unas posturas que a algunos les pueden parecer muy radicales con respecto a la práctica de la eutanasia o la muerte asistida por un médico, ¿no? Que él es uno de los teóricos que habla de este tema y pues defiende ese tipo de posiciones. Pero bueno, él es uno de los utilitaristas de nuestro tiempo. Y pues para entrar en materia, Bucham y Childrens, ellos hacen, me parece, un abordaje interesante de cómo observar estas teorías éticas o cómo desde la clínica podemos pensar estos casos a través de cada uno de los enfoques, ¿no? Y la idea entonces es estas 4 teorías ir revisando cómo cada uno de los enfoques, en qué centraría su mirada, en qué lente se pondría para ver cada caso, cómo lo haría un utilitarista, cómo lo harían desde la ética de las virtudes, cómo lo harían desde la deontología kantiana y desde los derechos. Entonces, el mismo caso lo vamos a ir viendo cómo cada quien qué le aportaría. Y bueno, pues se trata el caso de una niña que tiene una enfermedad renal crónica y que no ha evolucionado favorablemente con la terapia sustitutiva renal. El médico, el nefrólogo que le está atendiendo, considera que, bueno, el trasplante renal puede ser una opción de tratamiento, aunque
por la condición de salud de la niña, pues puede ser no muy claro el total beneficio que le puede dar el trasplante. Pero aún así, pues es la opción porque pues, la terapia sustitutiva no ha dado los resultados que se esperan. De entrada, esta niña tiene hermanos pequeños que, bueno, por su edad, pues no son candidatos a ser donadores. La madre resulta que no es compatible histológicamente, pero cuando el padre va a la consulta para que le den el resultado, pues él sí es histocompatible, ¿no? En este caso, el nefrólogo se reúne a solas con el padre y le dice que él resultó ser compatible y pues le explica que aunque es compatible, finalmente el trasplante pues puede tener un resultado bastante incierto, ¿no? El padre pues le expresa su deseo de no donar. Le dice, es que yo no podría donarla. Le dice que sus razones es que teme la cirugía, que bueno, si el pronóstico de su hija aún con trasplante no es favorable, pues no le ve como mucho sentido. Además de que, bueno, dices, quizás salga una opción para que se obtenga un riñón de un donador cadáver y entonces, pues ese órgano se le pueda trasplantar a la niña, ¿no? Y finalmente cree el padre que se va a someter a su hija a un sufrimiento y que eso pues también a él lo hace que rechace la idea de donar. Pero no solo se queda ahí, sino que le pide al médico que no le diga a su familia que es histocompatible, porque dice, bueno, esto va a romper a mi familia, esto es, si digo que soy compatible y que tengo mis graves reservas para no donar, pues va a acabar con mi familia. Entonces le pide que por favor no lo haga, que el resultado se lo guarde. Al médico lo pone en una situación incómoda y bueno, finalmente el médico opta por decirle a la esposa que pues que el papá no debería de donar por razones médicas, solamente así. Y ahora, si nos pusiéramos pues esa mirada a través del enfoque utilitarista, ¿en qué se fija el utilitarista? Bueno, ¿de qué va su análisis? Analizaría cuáles son las consecuencias de cada una de las partes. Dice, bueno, las posibilidades que tiene el padre, las posibilidades de acción del médico y en lo que va a basar su juicio es en los resultados o consecuencias, que quedamos que es en lo que prestan atención los que utilizan este enfoque. Dice, bueno, el padre realmente su riesgo del procedimiento pues no es muy alto, es un procedimiento que se ha vuelto cada vez más seguro, las técnicas anestésicas, quirúrgicas, entonces al padre realmente no se le pondría en un grave riesgo. Esta parte de vivir con un solo riñón pues puede ser difícil establecer cómo le va a ir, va a depender mucho de su estilo de vida o si se le suma una comorbilidad en el futuro, que es algo que no se puede predecir, ¿no? Entonces, para los utilitaristas, él es el que tiene como menos consecuencias que pagar, ¿sí? Entonces dicen que este papá o cualquier otra persona que estuviera en su lugar estarían obligados a donar porque las consecuencias para él pues no serían graves. Por el contrario, la hija, pues bueno, sin el trasplante no tiene mayor esperanza, ¿no? La otra posición que se revisa desde el utilitarismo es del médico. El médico debería pensar en las consecuencias de, bueno, de verdad se va a separar la familia si yo omito esta parte de la información. ¿Qué consecuencias graves va a tener que no diga toda la verdad o que utilice esta, digamos, pues verdad imprecisa, ¿no? O esta forma de cierto engaño que utiliza con la fórmula de por razones médicas no puede donar, ¿no? El médico dice, debería preguntarse si el padre se va a quedar con sentido de culpabilidad por no donar. Y bueno, una reflexión que también desde la parte médica dice, bueno, las familias que viven en una situación de enfermedad crónica o que tienen un miembro de la familia gravemente enfermo, generalmente son familias que se rompen. Entonces, realmente, ¿qué riesgos puede tener el que yo diga la verdad a una familia que inevitablemente va a sufrir una ruptura? ¿Sí? Todas las teorías tienen críticas, o Buchamichi y otros le hacen críticas, ¿no? Ponen, por ejemplo, que el utilitarismo, quienes utilizan este enfoque, a veces pueden caer
en situaciones de crueldad, ¿no? Y pone un ejemplo, no es de salud, pero pone un ejemplo como en una situación de guerra. Dice, si se captura a hijos de los combatientes, pues el utilitarista no se la pensaría mucho en torturar niños para obtener información y poder ir por los combatientes, ¿no? Para obtener un bien mayor, ¿no? Entonces, si sabes el utilitarista, puede ser cruel, ¿no? Pero bueno, en lo que corresponde a salud, el ejemplo que pone es que puede darse pie a una distribución injusta, porque como piensa en los intereses de la mayoría, pues entonces los perjudicados son las minorías, haciendo que, bueno, las distribuciones sociales en salud sean injustos. Y pone el ejemplo de una investigación donde se quería determinar cuál era el mayor coste-beneficio de un método para controlar la hipertensión. Los investigadores se dan cuenta, cuando empieza este proyecto, que el coste-beneficio es mucho mayor cuando se da seguimiento a pacientes que ya reciben un tratamiento antihipertensivo, que cuando se trabaja en identificar casos nuevos que no tienen un acceso habitual a un sistema de salud. Entonces, su conclusión es esta. Una comunidad que tiene pocos recursos debería concentrar sus esfuerzos en mejorar el seguimiento de los hipertensos ya conocidos, aunque no conozcas casos nuevos. Entonces, aquí se está afectando el interés de una minoría, ¿no? Para ellos, su resultado es, bueno, los programas dirigidos a controlar hipertensos es mucho más eficiente si se utiliza un enfoque utilitarista. Y bueno, este tipo de recomendaciones hechas a un gobierno, pues excluye a quien típicamente no tiene asistencia de su salud, ¿no? Que es la población más pobre. Entonces, por eso dicen, bueno, utilizar siempre un enfoque utilitarista, pues puede dar pie a distribuciones injustas. Pero bueno, rescatan del utilitarismo lo siguiente. Dicen que el principio de utilidad puede ser, puede ayudar en general en la normativa pública porque analiza todos los intereses de las distintas partes y busca desde una elección imparcial solamente atendiendo a la utilidad, cómo vamos a maximizar los buenos resultados. Digo, creo que, por ejemplo, muchos de los programas públicos de vacunación, pues busca tocar a una gran parte de la población y bueno, los presupuestos que se destinan a enfermedades raras pues son muchísimo menores, ¿no? Creo que ahí está otro ejemplo de cómo se aplica este tipo de principios en salud. Y lo que dice Buchanan Children's, dice, bueno, es que el principio de utilidad va ligado siempre al de beneficencia. Ese es otro principio que va casi implícito, ¿no? Porque se está buscando el bien, analizando las consecuencias del acto. Y la posición opuesta al utilitarismo, de hecho, casi fueron contemporáneos estos autores, por lo menos el primero, es completamente opuesta a la visión utilitarista. También se le llama deontología o no consecuencialista. El proponente, bueno, es Emmanuel Kant, que él afirma que la moralidad está basada en la razón, que no tiene que ver con tradiciones, con intuición, con conciencia, con emociones, simplemente con la razón. Y bueno, en este caso, él dice que hay otras características que hacen que un acto sea correcto o incorrecto, que no tiene que ver con las consecuencias. Y él establece lo que se conoce como imperativo categórico, ¿no? Esta sentencia es la que puse, o hay otras maneras de redactarlo, pero debo actuar en toda ocasión de forma que siempre desee que mi máxima se convierta en ley universal. Algunos la comparan con la regla de oro, que es esta parte de trata al otro como te gustaría ser tratado. No es un equivalente de ninguna manera. El imperativo categórico exige mucho más que eso, ¿no? Pero bueno, puede ser una manera de entenderlo. Otro de las como frases célebres de Immanuel Kant es: debemos actuar considerado a toda persona un fin y nunca un medio, un fin en sí mismo. A propósito de esta sentencia,
podemos pensar en la clínica. Si es un problema el que haya personas que participen en proyectos de investigación donde se utilizan nuevos fármacos, ¿no? Bucham y Childress dicen que Kant no diría que no hay ningún problema porque no se están usando las personas como un medio. Dice, no prohíbe utilizar a la persona que ha consentido hacerlo, de manera, utilizando la razón, ha consentido hacerlo. Dice, Kant quizás solo insistiría en que se les trate con respeto, es decir, bueno, parte de lo que vamos a revisar o de la información que les mandé, que tiene que ver con un consentimiento válidamente informado, ¿no? Adecuadamente informado. Yo haría quizá esa vínculo con esta idea. Y bueno, la ética kantiana tiene también exponentes contemporáneos. Quizá el que más abundan en su libro Bucham y Childress es el filósofo político John Rawls, que es el que habla acerca de justicia distributiva, es como de sus temas quizá más relevantes, explica ese concepto de velo de la ignorancia, que igual pues los invito a que lo revisen para quien no lo conozca. Creo que es un concepto bastante interesante de cómo entender cómo se puede lograr una sociedad justa, ¿no? Cómo determinar qué es lo correcto, qué es lo correcto y qué es lo bueno. Y bueno, en este sentido, este filósofo, él dice que hay que dar prioridad a lo correcto sobre lo bueno. Él está como muy cercano a la idea esta kantiana de que las personas son libres, iguales y capaces de ser autónomas con el ejercicio de la razón. De hecho, dicen que John Rawls hizo mucho, explicó algunas cosas de la teoría kantiana mucho mejor que el propio Kant, ¿no? Bueno, para los filósofos nos podrán explicar eso. Y bueno, volviendo al caso de la niña que necesita un trasplante renal, pues alguien con un enfoque kantiano que está de acuerdo con esta parte de que debe haber máximas que rijan nuestro actuar o que determinan lo que es correcto e incorrecto, ¿no? O sea, no mentir bajo ninguna circunstancia, pues es como uno de los preceptos de la teoría ética kantiana, ¿no? Bueno, aquí diría que el juicio, lo que nosotros determinemos debe estar basado en razones que puedan ser generalizadas. O sea, que querríamos que cualquier otro cumpliera, ¿no? Si nosotros hacemos una promesa, querríamos que todo el mundo cumpliera una promesa. Si viviéramos en un mundo donde pensamos que el otro siempre puede mentir, pues nadie creería o nadie sería capaz de tener confianza en el otro porque sabe que puede mentir. Entonces, por eso Kant dice que este tipo de razones pues deben ser generalizadas, ¿no? O sea, si se hace una promesa, la promesa se debe cumplir. Si vamos a hablar de algo, pues se debe utilizar la verdad, ¿no? Así pongas en peligro, digo, el ejemplo que pone Kant es esta parte de que llega un amigo corriendo a mi casa y me dice que lo viene persiguiendo un hombre que lo quiere matar. Entonces me pide que lo esconda. Entonces entra a mi casa y detrás de él casi llega el asesino y veo que viene con un arma. Entonces me dice, está aquí, dice el nombre del amigo. Dice, pues es que yo no debería de mentir porque debo de aplicar esta regla que quiero que se respete por todos, ¿no? De no mentir. Entonces esa parte es como criticable en Kant, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de cómo analizarían los kantianos este tema. Dice, habría un conflicto, detectarían el conflicto entre la obligación de la sinceridad y el secreto profesional, que es una regla a la que nosotros debemos atender, ¿no? Dice, en el caso del padre, si el motivo, si lo que lo mueve a donar es afecto, compasión o preocupación, dice, no tendría ningún valor normal, ningún valor moral, porque no es una obligación generalizable. O sea, no podemos ir donando todos, quizás si lo entiendo yo, no podríamos ir donando todos por el mundo nuestros riñones, porque bueno, no es una obligación de todos hacerlo, ¿no? Dice, este mismo principio excluiría al padre el convencerlo de que done contra su voluntad, ¿no? Debería de ser propio de su razón el decidir, bueno, si dona o no, pero no porque tenga una obligación con la hija. Así lo vería un kantiano. Dice, para los hermanos no sería legítimo
Y ellos dicen no porque sean pequeños, sino porque implicaría utilizarlos como un medio para el fin de otros. Y en el caso del médico, el juicio se vuelve mucho más tajante. Dice el médico, la opción de mentir no puede ser universalizado como norma de conducta. No debería bajo ninguna circunstancia mentir. Dice, no debe hacerlo ni a la esposa ni a ningún miembro de la familia, incluso por ese argumento que utiliza el padre de que sea para salvar a la familia, ¿no? Entonces, ocultar información intencionadamente es inaceptable para quien utiliza un enfoque kantiano al hacer el análisis, ¿no? Aunque dice, bueno, sí puede existir un conflicto entre dar información veraz y esa otra regla que es guardar la confidencialidad o el secreto profesional. Entonces, esa es la parte que podría ponerse un poco como incierta de cómo debería de quedar o de atenderse esa situación, ¿no? Y bueno, finalmente dicen, Kant es uno de los grandes contribuyentes a la teoría ética, de ninguna manera se desestima lo que aportó, ¿no? Dicen, sobre todo, esta idea básica de que si un juicio moral está apoyado en buenas razones, pues esas razones deben de aplicar para cualquier otro, ¿no? Entonces, el punto sería como analizar cuáles son las buenas razones en las que vamos a apoyar este juicio. Y bueno, podríamos replicarlo en muchas otras circunstancias que guarden similitud, ¿no? La crítica que se le hace es que, bueno, dicen, bueno, a lo mejor para las relaciones entre extraños puede aplicar el enfoque del kantismo, pero para las relaciones en que media relaciones de afecto, dice, bueno, esta posición es extremadamente, digamos, rígida, ¿no? Y bueno, siguiendo no una línea del tiempo, entramos a la teoría basada en las virtudes, o lo que se le llama también ética del carácter, ¿no? Que tiene que ver con la tradición griega, específicamente de Aristóteles. Y en esta, el punto es que se le da, la importancia está como en el actor, digamos, ¿no? Y bueno, define o explica así lo que es una virtud. Dice, rasgo del carácter socialmente valorado. Y una virtud moral es un rasgo moralmente valorado. En investigación, el ejemplo que ponen dice que pues algunos autores piensan o consideran que las personas que están dentro de un proyecto de investigación pueden estar más protegidas si el investigador, aparte de estar bien informado, es compasivo y responsable, más que la protección que se puede dar por las reglas y las mismas regulaciones de gobierno vinculadas pues a la investigación. Entonces es un punto a considerar, dice. En general, recomendaremos, admiramos, alabamos, incluso mostramos como modelo moral a toda persona dispuesta por su carácter a tener estas características, ¿no? De generosidad, cuidado, justicia, y no a las personas que solamente siguen las reglas, que sería como los kantianos, ¿no? Y bueno, este filósofo que hace más de 2000 años pues escribió una serie de documentos que finalmente se han agrupado como en libros, digo, no eran los libros como los conocemos en la actualidad, pero dicen que su libro como más acabado acerca de la moral es lo que ha dado en llamarse Ética Nicómaco, ¿no? Que no es que le haya dedicado pues estrictamente el libro a su hijo, pero es como una serie de recomendaciones que han dado en llamarse de esta manera, ¿no? Y bueno, habla de muchas cosas, dicen que de repente son libros que se fueron agrupando o escritos y donde sus discípulos quizá agregaron o modificaron algunos conceptos, ¿no? Pero lo que habla finalmente es que dentro de todas las virtudes, la que tiene el carácter por excelencia o más alto es la sabiduría. Y bueno, tomé esta parte en específico porque mucho de lo que se busca hacer en la deliberación de casos es, dice, hay que hacer decisiones basadas o prudentes. Y la prudencia siempre va ligada como a la sabiduría, porque una manera de entender la prudencia es una sabiduría de carácter práctico, ¿no? Entonces, las decisiones complicadas, las decisiones complejas, pues deberían de atender
a la prudencia, ¿no? Y la prudencia pues nos remite a Aristóteles, ¿no? Y bueno, volvemos al caso de la niña que espera obtener un riñón, ¿no? En este caso, la ética de las virtudes o la ética relacionada a Aristóteles dice, estos principios nos orientan hacia determinados actos. Hace una relación, dice, la ética implica juicios como los de la medicina, ¿no? Unos principios nos orientan a seguir cierto curso de acción, ciertos actos, pero se debe de evaluar la situación y pensar, razonar, definir cuál es la respuesta más prudente, la apropiada, la adecuada, ¿no? Y se fijaría un enfoque de la ética de las virtudes en qué del padre, ¿no? Pues analizaría qué virtudes tiene o qué virtudes dice que le faltan, ¿no? Entonces, pues diría que habla quizá de cobardía, ¿no? Que sería como el punto más entre la temeridad y la cobardía, el punto medio es la valentía, ¿no? Entonces dice, bueno, a este padre le falta valor, ¿no? Le falta ser valiente. Entonces, es una virtud que tendría que mejorar. Es poco compasivo y bueno, pues sí, dice, prevalece la cobardía en su actuar, ¿no? Y al médico, ¿qué es lo que miraría un enfoque de la ética de las virtudes? Le preocupa ocultar información y deja ver que le preocupa ocultar información, o sea, le preocupa faltar a la virtud de la sinceridad, ¿no? Y de la integridad moral, ¿no? De ser coherente. Dice que el médico finalmente se está engañando a sí mismo, porque para él dice, bueno, pues voy a decirle que a la esposa del paciente que por razones médicas, sin precisar nada más, ¿no? Entonces, dice, bueno, el médico se está engañando porque finalmente lo que está haciendo es mentir, ¿no? Hacen una correlación en Bucham y Children's entre, bueno, ellos toman, por supuesto, los principios que ellos tienen más desarrollados y los buscan el equivalente de virtudes, ¿no? Entonces, bueno, justicia no cambia, pero hay una correspondencia de principios con virtudes. Y otras, las reglas que en este caso están involucradas, ¿no? Reglas que debemos de seguir, ¿no? De veracidad, pues está ligado con la sinceridad, del secreto profesional con la confidencialidad, ¿no? La intimidad con el respeto a la misma y, bueno, la fidelidad, ¿no? Dice, pues, también estos autores que muchas virtudes no tienen exactamente normas o reglas, pero que hay unas que son importantes, ¿no? Como la integridad, por cierto, creo que son de los temas que se van a tocar más adelante, ¿no? Integridad científica. Por eso quise resaltarlo. Y bueno, aquí la opinión que tienen Bucham y Childrens acerca de la ética de las virtudes, dicen, bueno, un defensor de este tipo de ética no va a desestimar principios y reglas éticas, de hecho lo ve como que tienen una estrecha relación, ¿no? Y agrega, dice, cuando se consideran las preocupaciones y actitudes de los demás y no estrictamente reglas y principios, es más probable que veamos qué es lo que hay que hacer, ¿no? Es que sea más fácil que hagamos una relación de, bueno, ¿cuál va a ser el curso de acción apropiado para este caso, ¿no? Entonces él pone hacen esta aseveración, dice, valorar actos sin considerarse sentimientos y actitudes implica perder perspectiva de lo que se está analizando. Y bueno, la última de los enfoques teóricos que revisaría es la teoría de los derechos, ¿no? Y tiene que ver con este reconocimiento que se ha ido logrando, pues paulatinamente, aunque bueno, hay quienes dicen desde el inicio de la civilización ha habido, ¿no? En el código de Hammurabi, pues ya de cierta manera se hablaba de ciertos derechos, pero bueno, digamos que como más puestos en papel y con más determinación, hablando de ellos, pues sí fue después del siglo XV, ¿no?
Y bueno, los derechos de qué hablan o de qué van, pues acerca de proteger y como el bien básico de protección, pues es la vida, porque dicen que si no se protege la vida, pues entonces, ¿cómo se protegen los otros derechos? Eso dicen algunos, ¿no? Otro tipo de derechos que se busca proteger, pues es la libertad, el derecho a la expresión o a la propiedad, ¿no? A que si yo tengo un trozo de terreno, pues yo puedo tomar decisiones sobre él y bueno, el Estado me debe de garantizar que no va a llegar cualquier hijo de vecino y tomar propiedad de, valga la redundancia, la propiedad, ¿no? Entonces los derechos, pues, ¿a qué ayudan? Tienen un carácter de protección, ¿no? Contra opresores, que pueden ser incluso mismos gobiernos, trato desigual, a la intolerancia, etcétera, ¿no? Y dicen que utilizar el lenguaje de los derechos, los filósofos, utilizar el lenguaje de los derechos cuando se abordan situaciones morales, pues sienta como la base, ¿no? O da los términos básicos para que podamos determinar la corrección o incorrección de los actos, ¿no? El referente como clásico de esta teoría, pues es quien escribió el Leviatán, ¿no? Este libro yo no lo he leído autores secundarios nada más, pero bueno, habla de esta estructura, el Estado, como lo que nos ayuda a sacarnos del estado de la naturaleza, donde los hombres lucharían unos contra otros y no se respetaría lo básico, ¿no? La vida, la propiedad y bueno, los otros derechos que se van sumando en consecuencia, ¿no? Entonces sienta las bases para lo que conocemos como el contrato social, ¿no? Entonces estos fueron parte de los teóricos que abonaron a la, no sé, a la Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces eso nos deja entender por qué este enfoque de derechos o liberalismo pues está tan implícito en la pues, sociedad norteamericana, ¿no? Y ahora, pues, poniéndonos los lentes de como analizan desde los derechos o desde el liberalismo, pues dicen, me llamó la atención a mí particularmente, que considera todos los actores, ¿no? Digo, por ejemplo, la madre, en ninguno de los otros enfoques mencionan que ella pueda tener algún tipo de, pues, participación específica en el análisis, ¿no? Pero bueno, desde el análisis de los derechos, pues consideran a todos los actores, ¿no? Y pensaría, ¿qué derecho se debe de respetar o cuál se podría infringir en el actuar, ¿no? De cada uno? Entonces, primero el derecho, dicen, el derecho de autonomía que tiene el padre, ¿no? El derecho a que se guarde su intimidad y que se reserve el médico lo que se dice en la consulta, ¿no? El secreto profesional. Tiene derecho a ser informado sobre riesgos y beneficios. De hecho, le dijeron, bueno, quizás sus riesgos no son, los utilitaristas un poco hablaron de eso, no tiene grandes riesgos que sea donador. Y bueno, la alternativa es que para la niña, pues sería recibir de un donador, de un riñón de un donador cadáver, ¿no? Aunque también dicen, pero está en su derecho de no donar. O sea, así como hay que reservar el secreto profesional o guardar su intimidad, pues también el padre tiene derecho de decidir no donar un órgano. Por otro lado, la hija sí tiene el derecho a ser asistida en su salud, ¿no? Y también que tiene derecho a recibir el riñón de su padre. Entonces aquí empieza a ver lo que algunos dicen la colisión de derechos, ¿no? O cuando, bueno, un derecho está contrapuesto con otra parte, ¿no? Entonces es donde empiezan a surgir los problemas. Para los hermanos, dicen, ellos tienen, se llama así, derecho a no interferencia, porque para ellos no supone ningún beneficio y sí riesgos, ¿no? O sea, su edad los pone en una posición que tiene muchísimo más riesgos que un donador adulto como el padre, ¿no? A la madre le reconocen el derecho a la información que tiene, el derecho a la información de conocer cómo va la condición de salud de su hija y la opción de tratamiento que se está considerando con ella, ¿no? Y uno que, bueno, de repente empieza a tener como más auge es el derecho a la conciencia, o bueno, quizá otra manera de entenderlo, o por lo menos para mí, es el derecho a la objeción de conciencia, ¿no?
esta capacidad de negarnos a ser un instrumento, en este caso él, de ser un instrumento para el padre, ¿no? Que el derecho de educación a conciencia se utiliza en muchos otros ámbitos, pero bueno, así lo pone el autor, ¿no? El médico tiene este derecho que debe ser considerado, ¿no? Y bueno, en general, este enfoque del individualismo liberal o los derechos dice, la verdad es que han aportado mucho, mucho a la defensa y a la protección de los intereses legítimos de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, dicen, esta parte de que se le dé una gran promoción a los derechos ha contribuido a que cada vez haya menos, no sé si decir mejores sociedades o sociedades donde haya menos injusticia en los lugares donde se reconocen los derechos humanos, ¿no? Los países que suscriben la Declaración Universal de Derechos Humanos u otras declaraciones vinculadas a este tema, pues han contribuido a que se den situaciones de menos injusticia, ¿no? Y bueno, que una sociedad tenga derechos, pues exige que se cumplan y significa finalmente protección, ¿no? En esta parte, lo que hacen los autores es decir, bueno, todas las teorías aportan, todos los principios contribuyen a pensar por la vida moral, ¿no? Y si algunos podemos aceptar un tipo determinado de teoría, que a lo mejor antes, digo, no quiero simplificarlo, ¿no? Pero algunos podemos reconocernos en cómo, cuando tomamos decisiones, estamos pensando en qué, ¿no? Incluso situaciones de la vida diaria, ¿no? Decía, uno de los ejemplos de ellos, decía, bueno, incluso el presupuesto de la vida familiar puede tener un enfoque utilitarista, ¿no? Y nosotros no sabemos que estamos utilizando un enfoque utilitarista cuando decimos, bueno, cuento con tales recursos y debo distribuirlo para las colegiaturas, los alimentos, las vacaciones, etcétera, ¿no? Pero estamos utilizando ese tipo de enfoque al hacer la decisión, ¿no? Y bueno, los gobiernos, por supuesto, que también lo utilizan. Dice, bueno, aunque tengamos esta parte como ya que la utilizamos en nuestro diario vivir, quizá nos cueste trabajo aplicarlos a problemas morales concretos, ¿no? Dicen, ninguna de estas teorías es superior a otra, ninguna deriva de la otra, son pues simplemente como distintas maneras de acercarnos y mirar el problema, ¿no? O bueno, no simplemente. Dice, todas las teorías tienen algo que enseñar. En el razonamiento moral sí es importante reconocer cuándo estamos hablando de principios, cuándo de reglas, cuándo es un derecho, cuándo es una virtud, incluso cuándo es una analogía en el caso de la casuística, ¿no? Que utiliza analogías, casos paradigmáticos, incluso interpretaciones, ¿no? Y bueno, esta primera parte iba enfocada a los enfoques teóricos. Esta segunda tiene que ver con algunos de los métodos. No significa que sean los únicos, simplemente yo tomé estas dos ideas porque son los que más repiten algunos autores. De hecho, alguna bibliografía que el doctor Ramos al final les va a compartir tiene que ver o apoyaría a que cada quien desde su interés particular profundice en el principialismo o esta bioética que asociamos a Bucham y Childrens, y la casuística de Johnson y Toulmin, que son los otros teóricos que han sido como grandes críticos del mismo principialismo, ¿no? Y bueno, finalmente se trata, o así lo entiendo, de que a partir de esta conferencia o del material proporcionado, pues ustedes cuenten con mayores recursos para hacer un análisis pues de casos particulares. Y bueno, el principialismo, que se le conoce como método deductivo, porque bueno, dicen que ese modelo parte como un poco de las matemáticas, ¿no? Del pensamiento lógico, y es la razón de ese nombre, ¿no? Una de las autoras que les voy a compartir de la UNAM, que habla acerca de bioética, teorías y principios, justamente en un documento que publicaron en el 2019, así lo define, ¿no? Traté pues un poco de alejarme de los autores del principialismo para explicarlo pero esta postura, dice, es una postura que se caracteriza por el papel principal o preponderante que le da a los principios, su aplicación y su ponderación, es decir, cómo los pone como en la balanza, ¿no?
Y dice, bueno, esta posición o esta manera de ver las cosas identifica la moral con el derecho. Recuerdan, bueno, finalmente son autores norteamericanos y nos puede acercar un poco, desde mi punto de vista, como a este enfoque liberal, ¿no? De considerar los derechos. Y también dice, con el derecho como tal, es porque tiene que haber como una buena argumentación detrás de cómo crear argumentos que no sean falaces, que no caigan en errores de falacia. Y habla también de la deliberación, deliberación que es como un punto básico en el tema de los comités, ¿no? ¿De qué se trata de deliberar? Un señalamiento que hacen estas autoras dicen que, bueno, estos principios, aunque no tienen un orden jerárquico, hay autores que le dan como primacía al principio de respeto a la autonomía, que pueden considerarlo de mayor relevancia. Y bueno, tiene que ver con su origen, ¿no? Norteamericanos, liberalismo, etc. Desde los 90s, este libro, que es justamente la última edición, el libro puede parecer a veces pequeño, pero dicen muchos, bueno, este libro que desde finales de los 70 se publica, pues se ha vuelto un referente, ¿no? Digo, podremos no estar de acuerdo algunos con las posiciones que ellos manejan, pero sigue siendo un libro que ofrece una mirada amplia y que incluso ha incorporado posturas de sus críticos, ¿no? O sea, habla de que, bueno, lo que le han señalado en las versiones anteriores, ellos lo incorporan, dan sus argumentos. Digo, finalmente creo que es en bioética, ¿no? Están ellos aceptando los argumentos del otro e incorporándolas a la conversación. Y bueno, ¿de dónde nace? Pues del ya muy conocido, quizá el origen está en el informe Belmont. El informe Belmont, ese que se construyó por una comisión del gobierno de Estados Unidos cuando pues salieron a la luz muchos casos donde pues no se consideraba para nada a las personas que participaban en la investigación, ¿no? Entonces, de esas discusiones del informe Belmont, donde participaron y también Tulvin, los de la casuística también participaron en el desarrollo del informe Belmont, establecen estos tres principios en ese informe: el respeto por las personas, el actuar siempre en beneficio del otro y la justicia, ¿no? Lo que hacen diferente es que ellos cambian el concepto de respeto por las personas a respeto a la autonomía, ¿no? Y añaden no maleficencia. Algunos dicen que añadir no maleficencia pues creó cierta confusión, pero bueno, finalmente así se han quedado, ¿no? El respeto a la autonomía y a la no maleficencia como principios que se incorporan a los ya descritos por el informe Belmont de beneficencia y justicia. Algunos dicen que Tom Buchan, el de los videos que les envié, su enfoque es utilitarista y que James Childress ya murió, pero su enfoque era kantiano, ¿no? Entonces no era así como que necesariamente los dos compartieran estrictamente un mismo enfoque teórico, ¿no? Algunos otros dicen que no, que realmente ninguno se identifica con ningún enfoque, pero bueno, eso es solo se los comparto al margen, ¿no? Y bueno, con respecto a cuál es los principios que para algunos pueden tener primacía, esto lo dice, les voy a enviar también esa información con el doctor Ramos, que en Europa tiene como otra forma, pues distinto a los norteamericanos, que tienen como un enfoque más liberal, que su tradición es más social, entonces ellos les dan más peso al principio de justicia, ¿no? Y bueno, los norteamericanos le dan mucho más peso al principio de autonomía. Dice, bueno, pues volvemos al problema, ¿no? Si estos principios son insuficientes o parciales para fundamentar la bioética, ¿alcanzan o no alcanzan para resolver problemas? Y bueno, brevemente les explico los principios. El de autonomía habla de esta capacidad racional que tenemos muchos de los seres humanos para elegir lo que más nos convenga, ¿no? Entonces se trata de actuar, pensar y decidir con libertad, ¿no? Entonces, para nosotros atender este principio, debemos reconocer que cada quien tiene su propio punto de vista, a que tomen sus decisiones y que actúe el otro con su propia escala de valores, ¿no? Entonces,
a quienes estamos en salud, pues nos toca para seguir o para atender este principio, comunicar de forma veraz, dar asesoría, favoreciendo que se tomen decisiones autónomas con respecto a su salud y que estas acciones no deben estar sometidas a terceros, debe ser el individuo el que las tome. Bueno, los problemas surgen cuando la autonomía pues está comprometida, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el campo concreto? Si le ponemos nombre a cómo se expresa la autonomía en el campo médico, pues es el consentimiento informado, ¿no? Y el consentimiento informado, digo, aquí hago relación al video que les compartí de Tom Buchan y con la transcripción, donde habla del caso de ese joven que participa en un proyecto de investigación que tiene una condición de salud que involucra la genética y que, bueno, firmó un consentimiento informado, dijo el padre, que firmó un consentimiento informado, pero que no fue adecuadamente informado. Entonces, que eso no lo hace un consentimiento informado válido, porque dice, por ejemplo, no se le dijo a su hijo, que murió a causa en el protocolo de investigación, que habían muerto animales cuando estaba como en la fase preclínica, ¿no? No se le dijo que había habido personas que habían tenido complicaciones por el uso de ese fármaco, ¿no? Entonces dice, aunque firmamos un papel cuando entramos a un hospital, a un consultorio, pues eso no es igual a estar válidamente informado, ¿no? Se debe de comprender, va más allá, se deben comprender los riesgos y los beneficios, ¿no? Dice, bueno, y a veces es difícil explicarles a los pacientes, depende de este concepto de literacidad, ¿no? O sea, qué tanto entendemos, qué tanto los pacientes entienden de qué van los tratamientos, ¿no? Entonces, si nuestra función no es firma un documento que anexo al expediente y se cumplió el requisito, ¿no? Sino, ¿cómo vamos a ayudar a que lo comprendan, ¿no? Y bueno, el siguiente principio de beneficencia que hace esta referencia pues a los actos de misericordia, de bondad, de cariño, ¿no? De caridad como virtudes. Pero bueno, en medicina, ¿de qué se trata? En medicina se trata de incluir toda forma de acción destinada a beneficiar al otro. ¿Y cuáles son las reglas que identifican lo que tenemos, que debemos de seguir? Proteger y defender los derechos de los otros, prevenir daños que puedan afectar a terceros y eliminar condiciones o situaciones que puedan perjudicarlos, ¿no? Ayudar a quien tiene una deficiencia o una discapacidad y, bueno, ayudar a los que están en peligro. Entonces, más adelante, a propósito del principio de beneficencia, vamos a ver un caso. Aquí liga el tema de la beneficencia al paternalismo y pone de ejemplos, bueno, algunos de los ejemplos dice, bueno, ¿qué es una actitud paternalista o de qué hablamos cuando se habla del paternalismo? Dice, este nombre pues hace la referencia a tener un padre que va a ver por el bien de sus hijos, ¿no? Dice, el padre pues está obligado a actuar en beneficio de sus hijos y a tomar decisiones para que no estén en situaciones de riesgo, ¿no? Entonces de eso habla y un poco, por ejemplo, el Estado toma actitudes paternalistas. El ejemplo que pone, que les envié de Tom Buchan, dice, bueno, cuando nos retienen impuestos para nuestro fondo de retiro, pues está tomando una acción paternalista, porque dice, tú eres incapaz de ahorrar por tu cuenta para cuando seas viejo, entonces desde el inicio de tu vida laboral te voy a retener tanto porcentaje porque eres incapaz, digo, así lo ven algunos, eres incapaz de guardar para cuando ya no puedas obtener ingresos, ¿no? O dice, la obligación de utilizar cinturón de seguridad es una actitud paternalista del Estado. La actitud de que utilicen casco los motociclistas, pues es una actitud paternalista que dicen los que tienen unas posiciones liberales muy radicales, que bueno, está atentando contra la libertad de los individuos, ¿no? Pero bueno, en medicina, dice, el paternalismo débil admite ciertas intervenciones cuando un paciente tiene limitada o reducida su autonomía, ¿no? Entonces el médico pues tiene esa obligación de ser beneficiente o de actuar con un paternalismo débil o blando con las intervenciones médicas. Y la otra posición es el paternalismo fuerte, que apoya intervenciones que protegen a adultos competentes contra su voluntad. Entonces, aquí es un punto que hay que prestar atención.
Ahora yo les pregunto, digo, no es que tenga que contestarlo, pero que lo piensen, ¿no? Que no tienen que contestarlo en el chat, ¿no? Pero bueno, el paternalismo médico débil es la posición de que los médicos pueden tener en pacientes que no son autónomos. Y el paternalismo médico fuerte es esa posición de que los médicos pueden anular las decisiones incluso para los pacientes autónomos. ¿La aseveración es verdadera o falsa? Bueno, los dejo que lo lean. El paternalismo médico débil simplemente reconoce que los médicos pueden tener que actuar en el mejor interés, siempre hay que subrayarlo, en el mejor interés de los pacientes que no pueden tomar decisiones por sí mismos. Pero el paternalismo médico fuerte es esa opinión de que los médicos pueden anular la decisión de un paciente autónomo. Entonces, puede ser cuestionable el que se tome una actitud paternalista fuerte en relación a tomar una actitud paternalista débil, ¿no? Esta parte de decir, bueno, pero es que el médico es el que mejor sabe que es en el interés del paciente. Bueno, pues sí, técnicamente tenemos los conocimientos y podemos ofrecer información de cuál puede ser la trayectoria de la enfermedad si se toma una u otra decisión médica, pero bueno, ¿en qué punto anular la decisión de un paciente autónomo pues se vuelve cuestionable? ¿Sí? Bien, pasamos al principio de no maleficencia, ¿no? Entonces, este principio de no maleficencia o ligado algunos a la idea hipocrática, dicen que no es muy claro, pero del primero no dañar, ¿no? En este caso, la obligación es no causar daño de manera intencional a ningún ser vivo, ¿no? Y contiene, según estas autoras, identifican que tiene 4 obligaciones. No se debe hacer daño, se debe prevenir, y se debe incluso eliminar. Y lo ligan un poco con beneficencia, se debe hacer o promover el bien, ¿no? Entonces, hay reglas morales que se deben de seguir en relación a este principio. No matar, no causar discapacidad, no ofender, no privar de los bienes de la vida al otro, ¿no? Y bueno, el último que puede, en este caso, bueno, les mandé parte del libro de Justicia, hacemos lo que debemos, de Michael Sandel. Michael Sandel es un filósofo también contemporáneo. Algunos lo identifican como filósofo moral o de un enfoque que se llama comunitarismo, como entiendo que un poco relacionado con la ética aristotélica. Pero en el libro este de Michael Sandel, él analiza la justicia, que es este principio, como desde diferentes ópticas, ¿no? Digamos, desde el utilitarismo, les mandé el capítulo de utilitarismo, el de Aristóteles y de Kant, ¿no? También habla de John Rawls, que es otro de los que revisé aquí un poco, pero bueno, a mi juicio es un autor secundario que a mí me hace un poco más accesible entender el principio de justicia, ¿no? Y visto desde diferentes ópticas. Y bueno, ¿cómo explican Medina Arellano e Hincapié el principio de justicia? Dice, tiene que ver con lo que es debido a las personas, lo que les pertenece o les corresponde de alguna manera. Puede sonar quizá muy vago, pero bueno, en el ámbito médico, el tipo de justicia al que comúnmente se habla es de la justicia distributiva, ¿no? Más que de la justicia procesal, que es en otro ámbito, o la justicia retributiva, que tiene que ver como con instancias internacionales de derechos humanos, etcétera, ¿no? Pero aquí la justicia distributiva más bien habla de cómo distribuir de manera equitativa los derechos, los beneficios, incluso las cargas entre la sociedad, ¿no? Y bueno, tiene que ver ahora a propósito de época de pandemia, con cómo distribuir, o bueno, en algunos países, quizá como el nuestro, cómo distribuir bienes escasos si hay tantas necesidades, ¿no? O sea, cómo llegar a toda la sociedad o a todos los distintos habitantes de un país y que les llegue lo que se necesita cuando no alcanza para todos, ¿no?
Bueno, dicen ellas, ¿cuáles serían algunas características para recibir un trato igualitario? Se puede pensar desde a cada persona darle una parte igual o a cada persona según lo que necesite. Otra manera de mirarlo es según sus esfuerzos o sus méritos. Otros lo piensan según lo que han aportado, es decir, si pago más impuestos, pues quizá debería tener mejores servicios públicos. Bueno, quizá, o a lo mejor no. A cada persona según su mérito o atendiendo las reglas del mercado libre, ligándolo a, pues, al liberalismo otra vez, ¿no? Y bueno, ¿qué concluyen? Aquí sí, Bucham y Childrens dicen que su teoría, o sea, su marco de referencia de principios, está ligado a una bioética global al presentar normas que pueden servir, normas que pueden constituir como una base o un punto de partida para determinar qué es aceptable en todas las sociedades, ¿no? O sea, están pensando pues globalmente. Ellos dicen que entiendo que este enunciado tiene que ver con esta parte de alejarse de un pensamiento, se me fue la palabra, reduce, relativismo, acerca del relativismo. Dicen, no deberíamos de decir que, bueno, solamente porque en ciertas sociedades está permitido el infanticidio, pues deberíamos de decir que el infanticidio, bueno, es propio de esa cultura y hay que aceptarlo, ¿no? O está bien esta parte de que ciertos sectores en África se tome una práctica de hacer resecciones vulvares a las niñas, pues debemos de aceptarlo porque, bueno, tiene que ver con esa como moralidad particular, ¿no? Esos son los ejemplos que se me vienen. Y dice, bueno, siento sensible a la necesidad de modelar sí moralidades particulares por razones legítimas, ¿no? O tendrías que fundamentar muy bien porque ciertas consideraciones son particulares de ciertas regiones, ¿no? Y bueno, ahí termino con la parte del principialismo. El último punto tiene que ver con la casuística. La casuística que quizá nos resulta a muchos un poco más conocido, hayamos visto más veces cómo se analizan casos en la clínica con un enfoque casuista o desde la casuística, ¿no? Ellos, a diferencia del pensamiento deductivo, a partir de los principios y luego al final queda el caso, aquí se parte del caso, después se encuentran las reglas y al final el principio que lo sustentaría, ¿no? Entonces, este enfoque dicen que tiene sus bases en la filosofía medieval y moderna, segunda mitad de los años 1800, 1900, ¿no? Pero dicen que este tipo de enfoque o la casuística en un tiempo cayó en tanto descrédito porque se utilizaba, dicen que cayó en tanto descrédito como la astrología. Pero bueno, que la casuística ha como resurgido con mejores fundamentos, ¿no? Y que se centra en la toma de decisiones ante casos concretos. Dice, ellos no creen en reglas, derechos y teorías, no creen en reglas, derechos y teorías que no consideran la historia, los precedentes y las circunstancias, es decir, siempre los ligan. De ninguna manera no hacen revisión de teorías éticas, ni consideran a los derechos, ni es que sigan reglas, pero lo hacen como partiendo del otro lado, ¿no? Entonces, para ellos, el realizar juicios morales no parte como de máximas como las kantianas, ¿no? O del principio de utilidad de los consecuencialistas, sino de entender una situación concreta y partiendo de ahí estudiar casos similares. Y bueno, procuraré hacer ejemplos de esto. Ellos, Albert Johnson y Stephen Toulmin, 10 años después de la publicación de Bucham y Childrens, sacan este libro, ¿no? Y bueno, ellos dicen, bueno, aunque fueron participantes también del informe Belmont, dicen que incluso el informe Belmont hicieron un ejercicio como de casuística, ¿no? Porque revisaban casos y dice, ahí es cuando nos poníamos de acuerdo en las discusiones. En las grandes discusiones que tuvieron para crear este informe, siguieron este tipo como de razonamiento, ¿no? Entonces dicen ellos, confiemos menos en los principios y más en los casos concretos.
Decían que esto de ponerse a discutir acerca de cuál principio había que estar ponderando, cuál estaba por encima de pues hacía que la discusión se eternizara y que no se llegara a un punto, ¿no? A encontrar una propuesta plausible para el caso, ¿no? Entonces dijeron, si partimos de casos concretos es muchísimo más fácil que ideologías distintas, alguien que tiene un enfoque kantiano, un utilitarista, uno liberal, pues llegaran a cierto consenso, ¿no? Es decir, de lo que se trata entonces es de encontrar un consenso, un punto de acuerdo entre individuos que tienen teorías morales distintas, ¿sí? Y bueno, volviendo al caso de la niña, ¿cómo analizarían los casuistas? Dice, bueno, primero definirían las características particulares del caso. No apelarían a principios universales ni a cálculos utilitaristas o derechos. Ellos identificarían precedentes relevantes y experiencias en otros casos. Y de ahí van a determinar en qué se parecen y en qué son distintos, ¿no? Pero bueno, la opinión que les merece es que el padre es necesario que asuma riesgos con el objetivo de que su hija tenga posibilidad de sobrevivir. La negativa del padre a donar, dice, supone un perjuicio para su hija y francamente no le está beneficiando, ¿no? El médico lo que tendría que hacer es pensar qué casos en los que infringir el secreto profesional, en qué han resultado, ¿no? ¿Está justificado o no está justificado? O sea, ¿qué dice la medicina o incluso qué dice el derecho? Porque los casuistas tienen en común con, digo, si recuerdan, bueno, estas series norteamericanas donde dicen, bueno, el caso Wade versus no sé quién, se hizo tal y sentó tal precedente. Y en función de ese precedente, pues este caso se puede analizar de esta manera, ¿no? Entonces, tiene esta relación con el sistema jurídico norteamericano, ¿no? Bueno, en ciertos casos dice, tiene el derecho y la obligación de romper el secreto profesional para evitar un perjuicio. Y el ejemplo que ponen es de un médico psiquiatra atendía a un paciente que en algún punto en la consulta le dice que va a matar a una persona, ¿no? Que realmente quiere violentar a una conocida, ¿no? Entonces, el médico dice, bueno, me lo dijo en el ámbito de la consulta médica, yo no debería de decirlo, ¿no? Entonces, el paciente va y mata a la persona que le dijo que le iba a matar. Entonces, se hace un juicio porque dicen, bueno, es que el médico respetó, guardó la confidencialidad, no rompió el secreto profesional. Entonces, lo que se ponía en debate es hasta qué punto se debe de reservar este tipo de información el profesional de la salud o no. Digo, ya han salido respuestas para este tipo de situaciones, pero bueno, por eso lo liga al tema de guardar o la obligación de romper el secreto profesional en qué casos, ¿no? Y bueno, dice que incluso el médico puede estar justificado que amenace al padre con romper el secreto profesional, ¿no? De decir que no prestarse al engaño, ¿no? O también dice una mentira o un engaño sutil, como el que utilizó el médico, podría estar justificado en aras de salvar a la familia. Pues eso diría un casuista. Y en este tema del enfoque de Johnson y Toulmin, de que habla de casos paradigmáticos. Y bueno, ¿qué es un caso paradigmático? Un caso paradigmático puede ser el de Karen Ann Killan, ¿no? Esta chica que tomó barbitúricos, bebidas alcohólicas y bueno, parece que broncoaspiró y tuvo un daño cerebral que requería tratamientos que sostenían su vida, ¿no? El uso de un ventilador, nutrición, etcétera. Y este caso fue llevado a la corte en 1976. El accidente ocurrió en el 75, un año después estuvo en la corte y se dio, pues hizo como que se avanzara muchísimo la discusión en temas de ética médica, ¿no? Y vinculado al derecho, porque este caso sirvió para que se se hicieran modificaciones en la ley con respecto a la toma de decisiones subrogadas, ¿no? En el caso de tratamientos que sostienen la vida, los padres querían que Karen fuera desconectada del soporte vital y finalmente ganaron, ¿no? Entonces, bueno, fue desconectada del ventilador, pero bueno, Karen continuó respirando por sí misma
Entonces vivió como 10 años todavía, con nutrición y con otros cuidados, ¿no? Pero bueno, este tipo de caso paradigmático es el que se ha utilizado como base legal para quienes están en el movimiento por el derecho a morir, ¿no? Entonces, en este sentido, estos casos paradigmáticos se utilizan para apelar a similitudes y diferencias, ¿no? Y de ahí parten para las discusiones. Pero bueno, lo que hace Johnson en este artículo, que igual se los voy a compartir con el doctor, es establecer 4 tópicos que se deben de considerar cuando se hacen decisiones éticas clínicas, ¿no? Y estos 4 tópicos están ligados, no están peleados con los principios, cada uno a ciertos principios, no necesariamente los 4 que estipulan Bucham-Childress, algunos de ellos sí. Y entonces, ellos ponen el ejemplo de un caso que también se considera caso paradigmático, que se puede estar como repitiendo con cierta frecuencia. Y el primer tópico que se aborda es indicaciones médicas. Y en este tópico dice, bueno, las indicaciones médicas es lo que normalmente utilizamos en una discusión clínica, es el caso clínico como lo conocemos, ¿no? Un paciente que llega a emergencias, tuvo una caída, tiene una fractura y una fractura cerrada y una expuesta. Y la expuesta hizo una lesión vascular que está propiciando que el paciente tenga una hemorragia que al principio no fue como adecuadamente controlada, ¿no? Entonces, bueno, cuando se presenta el caso clínico que se va a analizar, dice, bueno, deberíamos de profundizar con tópicos o poniendo la información en distintas cajas o secciones. ¿Cuál es el problema médico del paciente? Pues aquí se refiere, ¿no? ¿Cuál es la historia, el diagnóstico? ¿Qué pronóstico tiene este tipo de lesiones? ¿Es un asunto de carácter agudo? ¿Cómo se le va a tratar? Si se le trata, ¿qué se espera del tratamiento? ¿Podrá ser exitoso el tratamiento? Si fracasa esta opción de tratamiento, ¿hay alternativas? Y dentro de lo posible, la idea es que con estos tópicos obtengamos más datos acerca de las indicaciones médicas, ¿no? Para poder luego hacer el análisis. Entonces, cubriendo este primer tópico, pues pasamos al siguiente. Preferencias del paciente. Está basado este tópico en los valores del paciente y cuáles son los beneficios y cargas relevantes éticamente para el caso, ¿sí? En este ejemplo, bueno, el paciente, dicen, llegó despierto a la sala de urgencias y consciente de que tenía una herida y de que estaba en un hospital, ¿no? Él dijo que no quería ser transfundido por su fe religiosa de ser testigo de Jehová. Y cuando le dice que se está poniendo su vida en peligro si no se le transfunde, él insiste en que no quiere ser transfundido. Si uno de los médicos observa que el paciente empieza a hablar un poco de manera más errática y que tiene dificultad para mantener el estado de alerta, ¿no? El médico sugiere que se le haga una transfusión después de que el paciente pierda la conciencia. ¿Qué debemos de preguntarnos? Bueno, ¿a qué se liga el tópico 2? Al ejercicio de la autonomía, preferencias del paciente ligado a autonomía. El paciente está competente mental y legalmente, en este caso es un adulto que llegó despierto a la sala de urgencias, ¿no? O hay signos de incapacidad. Bueno, aquí podemos decir, empieza a haber signos de incapacidad. Si es competente, ha manifestado sus preferencias, en este caso las manifestó, ¿no? Se le han informado beneficios y riesgos y ha dado su consentimiento nuevamente. Aquí a veces puede ser dudoso y dices, bueno, no se entendió cuando le dijimos que corría un riesgo grave si no se transfundía. Y el paciente previamente había expresado sus preferencias, o sea, era bien conocido por terceros que él en ningún punto querría ser transfundido en este caso. Y si se resiste a colaborar con el tratamiento, dice, ¿estaría este derecho que tiene el paciente de acuerdo con lo que marca la regulación local? Bien. Dice, aquí en este caso, la liga que existe del principio de respetar la autonomía, pues lo vincula con la bioética estadounidense, ¿no? Dice aquí, esto deja ver como el gran valor que se le da a la elección individual
y a la cierta desconfianza que existe con respecto a la autoridad, incluida la médica, ¿no? Esto, bueno, ponen el ejemplo que en la sociedad estadounidense, específicamente de algunos grupos como afroamericanos, pueden tener una gran desconfianza hacia la profesión médica, ¿no? Dice, quizá para otras regiones del mundo, pues no tenga tanto peso el respeto por este principio. Dice, aunque un paciente que expresa sus preferencias, pues deberían de ser consideradas independientemente de la cultura donde estemos, ¿no? Y bueno, volvemos al tópico 3, el de calidad de vida. En este caso, bueno, creo que no hay quien estemos en salud que no decimos que trabajamos para mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Entonces, finalmente se trataría de restaurar, mantener o mejorar la calidad de vida, ¿no? En este caso, dice, bueno, este joven hasta el momento parecía que había gozado de una vida satisfactoria, ¿no? Hasta antes del accidente estaba sano, tenía una familia, trabajo, y era un firme creyente de su fe religiosa, ¿no? Digamos que la calidad de vida, pues, va a ser importante. Dice, si no se le transfunde sangre, pues su calidad de vida será irrelevante porque el paciente va a estar muerto, ¿no? Pero aquí otro comentario, dice, uno de los médicos ve la calidad de vida del joven de una manera diferente, aunque para algunos dice, bueno, llevaba una calidad de vida aceptable porque pues tenía todas estas características. Hay alguien que puede descalificarlo completamente y decir, bueno, es que si lleva esta religión, así es textual como viene en el libro, pues debe estar fuera de sus casillas, ¿no? Pero bueno, este es como se plantea el caso, ¿no? En el tercer tópico, el cuarto es el último. Este tópico habla de qué principios, el de beneficencia, no maleficencia y autonomía. Y estas son las preguntas que deberíamos de hacernos para tratar de completar lo más que pueda este tópico de calidad de vida. En el caso de que aplique, digo, a lo mejor para este caso dices, bueno, el cuidado paliativo quizá no tiene mucho que hacer en algo agudo, o bueno, quizás sí, si el paciente muere, pues la parte del manejo del duelo, ¿no? Se me ocurre. Y el último tópico que dice, bueno, el caso no debe de confinarse a puros aspectos técnicos médicos, ¿no? Debe abrir su panorama, debe ver el contexto, personas, instituciones, aspectos legales, etcétera, ¿no? Y lo liga al tema de lealtad y de justicia, ¿no? Dice, bueno, el paciente, aspecto contextual, llegó a una sala de emergencia que está lista para atender a un paciente como él, ¿no? Y que sabe qué se debe hacer en esos casos. Otro aspecto contextual es, bueno, esta familia de este joven, pues se va a quedar sin el proveedor de esta, ¿no? Y luego otro aspecto contextual es, bueno, ¿qué pasa con la parte de que no hagamos lo que quizá debimos haber hecho como médicos? ¿Qué responsabilidad legal tenemos en un caso en el que alguien se niega a recibir una transfusión que seguramente es la alternativa que requiere, ¿no? Entonces, con estas 9 preguntas, lo que busca este tópico es tratar de responder los aspectos contextuales que se deben considerar en el análisis. Y aquí dice, bueno, dado este caso, ¿qué debería hacer el médico? ¿Cómo podemos contestar esta pregunta? El que está haciendo el análisis del caso dice, necesita saber, bueno, ¿y qué tan urgente es la transfusión? ¿Hay opciones? ¿Expansores del plasma? ¿Los cristaloides van a funcionar o no? ¿Ya se va a contener el sangrado? ¿Un vascular va a poder entrar? No sé, otras preguntas. Dice, estar mejor informados acerca de sus creencias personales. ¿Y qué es lo que dice su fe, no? O sea, ¿cuál es exactamente lo que propone esta fe religiosa o las resistencias que tiene esta fe religiosa a ciertos tratamientos, ¿no? ¿Y qué dicen las leyes locales al respecto? Dice, en otras palabras, cada uno de los tópicos debe ser llenado con información específica de ese caso. Dice, es posible que dada la pérdida de sangre, la transfusión no sea urgente o a lo mejor que incluso ya sea inútil, ¿no? Que no vaya a hacer la diferencia. Entonces sí es como profundizar un poco más en cada uno de los tópicos. Dice, puede ser que incluso no sea ni siquiera el paciente el que dijo que no quería ser transfundido. Puede ser que lo dijo quien lo trajo, ¿no? Entonces, bueno, ¿de dónde partió esa idea de que no aceptaba la transfusión? Dice, a la hora de adentrarnos en los tópicos, podríamos darnos cuenta
que esta parte o esta idea que existe acerca de que, bueno, si transfundimos contra su voluntad o si se transfunde con su voluntad un paciente que profesa esta fe religiosa, pues puede ser expulsado de su comunidad religiosa y para muchos puede significar incluso algo quizá más grave que la muerte física, ¿no? Que es como la muerte social, el ser relegados de su comunidad, ¿no? Y se podría sorprendernos que, si nos explica el abogado del hospital, que la ley les reconoce el derecho de un testigo de Jehová a rehusar una transfusión. O sea, no incurriríamos en una falta al no transfundir a un paciente que tiene el derecho a rehusar este tipo de tratamientos, ¿no? Y bueno, aquí es el autor Johnson hace como dice, bueno, ¿qué hubiera hecho un bioticista que seguía por los principios y se encuentra este mismo paciente? Dice, bueno, pues él va a tomar en su expresión más básica el principio de autonomía, ¿no? Entonces, pues va a permitir que el joven diga que no al tratamiento y el paciente se va a morir, ¿no? Dice, pero bueno, este no es el único principio que hay que seguir en este caso. Hay otros que hay que considerar, ¿no? El tema de la beneficencia, el tema de la justicia, digo, parte de los que están incluidos en los tópicos que les mencioné anteriormente. Entonces, después de presentar el caso, ¿cómo le vamos a encontrar la solución? Dice, la primera tarea pues ya la hicimos, ¿no? Cada uno de los tópicos, evaluar los hechos. Ahora, la segunda tarea es evaluar esos hechos a la luz de ciertos principios, los principios que fuimos relacionando en cada uno de los tópicos. Y luego, ¿cómo le vamos a hacer para llegar a una conclusión? ¿Cuál es el curso de acción correcta en este caso? ¿Cuál es el curso de acción prudente a seguir en este caso? Y bueno, dice Johnson, pues no hay una fórmula, no hay un algoritmo específico. Dice, es algo que se desarrolla. El casuista va desarrollando esa habilidad o ese talento. Tal cual la prudencia o la sabiduría práctica es como el elemento central de la deliberación en este tipo de casos, ¿no? Y bueno, ¿de qué se trata entonces la sabiduría práctica? Pues de hacer buenas decisiones acerca de ciertas acciones particulares, ¿no? O sea, poner la sabiduría justamente en práctica. Y pues lo que habla la casuística es de encontrar casos análogos, casos parecidos, casos paradigmáticos, como habíamos dicho. Dice, bueno, ¿en qué podemos encontrar una analogía cuando hablamos de un joven que se rehúsa a recibir un tratamiento médico por sus convicciones religiosas? Dice, pues no está muy complicado. Dice, nos podemos ir a tomar como caso análogo esta tradición que existe en Occidente de tolerar las convicciones religiosas distintas, ¿no? Dice, nosotros, o sea, en el entorno donde estamos, se permite que la gente viva de acuerdo a sus creencias, a las creencias que le parecen apropiadas. Entonces, ese es el referente que podemos tomar. No tiene que ser necesariamente de la medicina, puede ser de otras áreas, ¿no? Pero una idea con la que estamos de acuerdo, de decir, bueno, cada quien opta por su tradición religiosa, ¿no? Cada uno es libre de optar por cualquiera de estas. Aunque estas creencias en ocasiones, bueno, tienen consecuencias que pueden ser malas. Dice, incluso donde se acepta la tolerancia puede haber ciertas formas de discriminación en contra de aquellos que tienen creencias que consideramos no convencionales, ¿no? Dice, bueno, ¿y por qué deberías de tratar diferente a quien tiene creencias religiosas en medicina? Pues hay algunos que dicen, bueno, pues es que si su doctrina o su fe religiosa afecta a su salud, pues entonces quizá la medicina debería actuar distinto. Dice, bueno, pero tolerancia es apenas tolerancia si no respetamos sus elecciones, ¿no? Entonces, pues la muerte del joven que deja a su familia, pues sí, dejaría a la familia sin sustento. Pero bueno, en la vida ocurre, ¿no? Los papás se mueren y los hijos se quedan y otros los cuidan. Entonces, no solamente por ser una persona testigo de Jehová que no acepta una transfusión, pues significa que por fuerza debamos de hacer todo por salvar su vida. Un poco así lo entiendo, ¿no? Entonces dicen que incluso en esta comunidad religiosa,
cuidan con muchísimo mayor fervor a los hijos de quien muera a causa de sus creencias, ¿no? Entonces, que no pasarían como a ser descuidados los hijos, y esa es una preocupación del médico, ¿no? Entonces, este caso, como ellos lo resuelven, los casuistas, es que se rehúsa, dice, debe ser medido con el paradigma, o sea, con ese otro parámetro que tenemos de la tolerancia religiosa en general. Entonces, pues la tarea de los casuistas es hacer una comparación prudente de la manera en que un caso particular puede diferir del paradigma general de la tolerancia religiosa, ¿sí? Y encontrar qué diferencias existen que justifiquen actuar diferente, es decir, no tener tolerancia con sus creencias, o qué es similar de este paradigma que utilizamos como ejemplo. Y bueno, casi para terminar, entonces, la evaluación constructiva de la casuística nos recuerda la importancia que tiene utilizar este tipo de razonamiento por analogía, por buscar casos paradigmáticos y ejercer con esto un juicio práctico, ¿no? A estudiar los juicios morales, estableciendo una relación entre la teoría, los principios y la toma de decisiones. Y bueno, casi por último, solamente me pareció interesante compartirles cuáles son algunas de las consultas que con cierta frecuencia se ven en los comités de ética, ¿no? Y tiene que ver con la toma de decisiones compartidas, situaciones al final de vida o al inicio de la vida, temas de privacidad y confidencialidad, del profesionalismo o integridad en el cuidado de los pacientes. Bueno, otros que tienen que ver más con el ámbito como administrativo. Y bueno, aquí vienen como algunos ejemplos que comúnmente se discuten pues en el seno de los comités, ¿no? Y en el artículo que el doctor les hará llegar también, habla de cuáles son como estas competencias, hablando, o competencias que consideran relevantes que se deben de tener para atender este tipo de consultas, ¿no? Y bueno, esta parte entiendo yo, de iniciar este curso con conceptos filosóficos, pues tiene que ver justamente con que es parte de los conocimientos propios de quien está trabajando con temas de ética asistencial o de bioética, ¿no? No deja de lado los autores el tema de las virtudes, a propósito de la ética de las virtudes o de considerar este tipo de capacidades o de valores. Y bueno, las distintas metodologías que existen o que estuvieron aquí representadas, que les digo, no son las únicas. Está el comunitarismo, la ética del cuidado, la bioética narrativa. Todos ofrecen como alternativas de cómo enriquecer o cómo hacer esta mirada de analizar casos y cómo considerar siempre circunstancias particulares, ¿no? Lo que tienen en común es que las metodologías valoran el hecho empírico, es decir, la historia clínica. Se parte pues de un caso donde se tienen que valorar elementos subjetivos, ¿no? Como los valores y las preferencias, no solamente del paciente, sino del profesional de la salud, ¿no? Y analizar contextos, ¿no? Aspectos contextuales o circunstancias ajenas que nos hagan ver dónde puede estar la posible solución. Y bueno, dicen que la trascendencia de este tipo de discusiones y de que tengamos visiones distintas acerca de lo correcto o lo incorrecto, pues hace que se fomente el debate, ¿no? El debate, y siempre en función de velar por el mejor y mayor interés del paciente. Bueno, pues todos ofrecen elementos para el debate, para la deliberación, y pues son guías, recordar que son guías, no son determinantes, ¿no? Siempre tener en cuenta que hay particularidades, regulaciones jurídicas que debemos de conocer y los aspectos culturales que se deben de tomar en cuenta, ¿no? Y bueno, como tarea, pues esta parte de incluir la figura importante del bioeticista en los profesionales de la salud, ¿no? Y bueno, dejo de compartir pantalla.
Y bueno, cierro con esto en función del tiempo, doctor Ramos. Muchas gracias, Margarita, por la interesante reflexión. Dejé yo ya algunas notas en el chat. Ok, Espero que los participantes puedan agregar sus dudas o reflexiones y con ello entonces usted cerraría la sesión una vez que haga el balance de, de los comentarios de los participantes. La felicito porque fue una presentación muy didáctica y muy completa. Muchas gracias por estar con nosotros. pues gracias. Hasta luego.